Pues nuestro cometido ahora es importante porque am, a menudo una de las cosas que se preguntan sobre el budismo, sobre esta cosmogonía, sobre esta manera de entender la vida o la experiencia o el universo que tiene esta tradición contemplativa es qué pasa con la reencarnación, qué pasa con el karma, con la reencarnación sobre todo. Y a menudo se fantasea con la idea de poder ser budista porque el budismo cae bien sin adoptar la idea de la reencarnación. Y nos apetece a veces hacer este tipo de aproximaciones o tenemos esta tentación de relacionarnos con esta tradición contemplativa sin asumir aquello que nos plantea un reto, porque básicamente estamos acostumbrados a hacer esto con todo como europeos. Entonces no hay nada, digamos, diferente en em, en, en esta situación o con este tema, ¿no? ¿Por qué vamos a hacerlo diferente? Entonces, es una tentación porque estamos acostumbradas a desgranar lo que nos parece a nuestro, ¿no? Lo que tiene sentido de lo que no, de aquello que nos vamos encontrando y sobre todo lo que vamos haciendo es utilizar aquello que tenemos delante como una reafirmación de nuestro propio credo, ¿no? Y la reencarnación supone un problema para el credo materialista, ¿no? No porque lo suponga a un nivel profundo, filosófico, como realmente como si estuviéramos dándole vueltas una y otra vez y tuviéramos, em, eh, ¿no? Como ataques de ansiedad intentando entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Creo que desgraciadamente no vivimos con ese nivel de intensidad y de profundidad. Simplemente que hemos venido como con lo puesto, con lo que se nos ha dado, no lo hemos cuestionado normalmente demasiado y eh, sí que, sin embargo, tenemos a veces ah, la, el nervio de, sin tener muy claro cuál es, ¿no? Cuál es nuestro lugar o de dónde venimos o qué es lo que estructura nuestra manera de entender el mundo o la experiencia, sí que cuestionamos lo que de alguna manera no nos es cómodo. Entonces, a menudo se le pregunta a esta tradición, se nos pregunta, bueno, ¿qué es esto de la reencarnación? ¿Puedo o me convences? O sea, hay una de dos, o me convences dándome explicaciones muy claras sobre cómo funciona esto, o puedo practicar el budismo sin creer en la reencarnación. También a modo de pulso a una tradición contemplativa, porque claro, venimos de tradiciones espirituales que em, exigen a veces pues que haya determinados saltos de fe o que la fe y ¿no? Determinados estados de creencia mm, sean una base suficiente o consistente o un punto de partida para abrirse a pues, estados mentales y emocionales determinados, ¿no? Y como el budismo se jacta de su empirismo, ¿no? Como, entonces a veces queremos hacerle este pulso, ¿no? Esta tradición, como, bueno, tan empírico, a ver, demuéstrame la reencarnación, ¿no? Esta discusión en realidad podría acabarse muy rápido cuando alguien, ¿no? Si te preguntas, oye, demuéstrame la reencarnación, la respuesta sería, demuéstrame la no reencarnación. Se acabaría pronto y sería aburrida la conversación seguramente, porque como decía antes, pocas veces quien pregunta o el interlocutor ha reflexionado suficiente sobre su propio paradigma, sobre el lugar desde el que está viviendo o está em, casi diré, obviando que, sea un determinado, digamos,
constructo, como si fuera una suerte de neutralidad, como de estado base. Yo no tengo un paradigma, no me he construido nada. Yo pienso lo que es, ¿no? Porque esta es la arrogancia eurocéntrica. O sea, nosotros somos el neutro, ¿no? Vosotros tenéis que demostrar lo raro y lo diferente, ¿no? Cuando evidentemente no, todos son constructos, también el materialista, también el cientifista. Y am, si nos tomamos la vida, si filtramos, ¿no?, nuestra experiencia a través de una genealogía, tenemos que estar convencidos de ella, tenemos que saberla sostener. Y quizás si sabemos que es porosa, que es una serie de causas y condiciones, es decir, que está condicionada por lo que vamos aprendiendo y que es influenciable, quizás vamos a tener un poquito más de humildad a la hora de escuchar y abrirnos a otras propuestas, o al menos, y quizás es el gran objetivo de esta introducción, estaría bien cuestionarnos desde dónde estamos escuchando y cuál es este paradigma em, que hemos construido, ¿no? Desde el que estamos eh, reafirmando una manera concreta de entender la experiencia. Si logramos hacer una grieta ahí, yo creo que es suficiente. No será difícil convencer de nada, tampoco es mi pretensión, pero solo con que haya una grieta ya creo que habrá la suficiente, el suficiente escozor en nuestro paradigma, en nuestra manera de entender el mundo, como para no simplemente darla por hecho y am, nos obligará a que la vayamos revisando y que vayamos viendo si, ¿no?, si la apuntalamos o si la transformamos. Y eso ya creo que está bien, porque eso nos hace responsables. Es muy importante no dar por hecho el lugar desde el que estamos creando esta experiencia o experimentando, cada uno se lo explique como quiera, pero es muy importante no darlo por hecho y responsabilizarnos y saber que estamos, ¿no? Porque si entendemos cuáles son nuestras referencias, si entendemos cuál es el marco, entenderemos también cuáles son nuestros sesgos y entenderemos cuáles son nuestras limitaciones. Y eso es clave si nos queremos responsabilizar de la mente, nos queremos responsabilizar de nuestra existencia, nuestra presencia, ¿no? De ahí que pensé cuando teníamos que hacer enseñanzas sobre los bardos, pensé, pues tendría sentido no solamente hablar de los bardos, que esto se puede, creo que es información a que se puede acceder de muchas maneras hoy en día, sino intentar hacer un rato, una sesioncilla donde em, poder responder a esta pregunta, ¿qué es la reencarnación para el budismo? Y cada vez que, cuando me lo preguntan, pospongo y digo, bueno, ya haremos unas enseñanzas sobre ello, pues tener este rato para, como no, ahora no me puedo escapar y lo tengo que explicar por una parte, ya me va bien para mi salud mental, no estar procrastinando todo el rato esta explicación, em, porque falta tiempo, porque hay que dar más contexto y tal. Y luego nos puede servir de referencia también por si hay que volver, por si nos olvidamos o lo que sea, pues quedará grabada. Entonces, ahí está. Entonces, por eso es importante es la empresa de hoy, porque hay que em, am, dar información a quien esté abierto a recibirla o generar alguna grieta para quien le apetezca como empezar a mirar esto, las propias referencias con un poco más de sospecha y con responsabilidad, por lo tanto. Entonces, bien, empecemos por el principio. Cuando en el mundo occidental se habla de reencarnación, la imagen primera es un alma que va de un cuerpo a otro cuerpo, como viajando, ¿no? Conservando una especie de identidad esencial, pero el budismo no tiene nada que ver con esto. Entonces ya partimos de un lugar
eh, complejo porque va a ser seguramente cuando queremos entender qué significa reencarnarse, va a ser, si no se aclara, bajo este supuesto, como, bueno, reencarnarse o cada vez que se habla en el budismo de reencarnación, debe ser pues esta idea que desde nuestras referencias abrahámicas, ¿no? Es como un alma que transmigra, ¿no? Aparte porque evidentemente, inevitablemente además, tenemos que utilizar el lenguaje propio o sea, el castellano, el catalán, está absolutísimamente atravesado por símbolos y por referencias cristianas, evidentemente. Se ha construido el lenguaje en paralelo a pues, la práctica y la evolución del catolicismo y el cristianismo, ¿no? Y ha habido una dominación total ya no solamente de los espacios de la metafísica, o sea, de aquello de lo que, ¿no? De la trascendencia, sino también de la cultura y de los constructos sociales. Por lo tanto, vamos a intentar hablar de una idea que es de una tradición y de una lengua diferente a través de una lengua que está atravesadísima por este tipo de símbolos. Y esto ya nos va a dar unos cuantos problemas. Ya de entrada, insisto, hablar de reencarnación es un problema en sí mismo. Cuando hablamos de transmigración es un problema. Nuestro imaginario está colmado de este tipo ¿no? de símbolos y podríamos ver como pues, un fantasmita pues, ¿no? Sale de un cuerpo. Tenemos muchas referencias culturales que apuntan a este tipo de imaginario y vemos como la reencarnación sería algo así como pues, ¿no? Alguien cuando le dan, ¿no? Cuando se declara la muerte clínica, como algo se despega del cuerpo y vuela por unos lugares hasta que no se sabe exactamente cómo, pues reaparece en forma de caracol, ¿no? Entonces, eso evidentemente genera pues eh, eh, muchos conflictos, ¿no? Y como digo, el budismo no sostiene esa idea. Pero vamos a entender qué es lo que exactamente dice el budismo y qué es lo que exactamente rechaza el budismo. La enseñanza más importante que propone el Dharma, y en su contexto incluso, el Buda Dharma, quiero decir, el budismo, o sea, el Dharma del Buda, incluso en su contexto, donde había otras tradiciones dármicas hinduistas, la gran idea revolucionaria del Buda es la no existencia de lo que se denomina en sánscrito Atman, que es lo que aquí entenderíamos como, desde el punto de vista psicológico, como el yo, ¿no? Una entidad sustancial. O podríamos hablar, pues, con otros códigos hablaríamos de alma, ¿no? Directamente. Entonces es el anatman, la idea del no yo, am, la gran propuesta que transmite el Buda, no como una especie de profecía o como un supuesto, sino a través de la experimentación en sus propias carnes al no haber encontrado nada, ninguna esencia, nada que existiera de manera esencial o separada en él mismo, ¿no? Nada que, ninguna entidad sustancial, decía, que permanezca idéntica a sí misma a través del tiempo, ¿no? Entonces, fijaos, esto ya pone encima de la mesa un cierto conflicto. Nosotros, desde nuestro paradigma occidental, ¿creemos en un alma o no creemos en un alma? Entonces aquí ya empezamos a diverger, ¿no? Hay pues el paradigma materialista o más cientifista que no, entonces hablaremos en esos términos y tendremos una conversación en este sentido, y quien pues tiene otro tipo de creencias. Y quien tiene otro tipo de creencias, pues tampoco tendría, a no ser
si está aquí, pues está perfecto, pero lo hace, pues supongo, desde una curiosidad, pues como quien se pasea por los museos, y está muy bien, pero el Dharma no viene, o esta charla no viene tampoco a, alimentar curiosidades, tengo que decir, no os voy a engañar, sino pretende, en su esencia, el Dharma lo que pretende es transformar nuestra manera de entender la experiencia y liberarnos de nuestros autoengaños. Por lo tanto, toda enseñanza pretende una transformación, no es solamente entretenimiento, ¿no? Entonces, mm, me perdonaréis si intentaré, tran- a través de las enseñanzas, lograr lo que el Buda mismo explicaba que tenía que lograr el Dharma. Pero bueno, quien se lo tome desde otro lugar está muy bien, simplemente que no estoy del todo hablando con quien esté en ese sitio, ¿no? Entonces, sí que me parece interesante, quizás más, es decir, dicho rápido por si no se me ha entendido, quien dice, no, yo creo que sí que hay un alma, punto, pues, pues quizás no es no, tendremos que hacer otra charla más adelante. Y ahí, pues mira, pospongo algo. em, entonces, pero es otro diálogo. Seguramente el diálogo, por pues porque yo venía de ahí y porque tanta otra gente que se acerca a Casa Virupa viene de ahí, es más con un paradigma más aparentemente escéptico, aparentemente, pues eso, aparentemente cientifista. Entonces, sí que quería, al menos hacer esta pregunta, ¿vale? ¿Qué es lo que crees que existe o qué es lo que crees que no existe? ¿Ha habido reflexión al respecto? Em, ¿Ha habido reflexión alrededor o acerca de la identidad y del yo? Porque si no ha habido mucha reflexión al respecto, va a ser difícil que el diálogo sea maduro. Igual puede ir madurando el diálogo o la propia posición a medida que vayamos descubriendo, pues lo que propone otra tradición. Puede ser, ¿no? Y que nos haga, pues de espejo y nos haga reflexionar. Ya es la propuesta. Pero bueno, sí que es importante al menos partir de esa pregunta y sentirnos, pues al menos responsables, ¿no? Para estar al nivel de algo que es importante. O sea, nos hemos preguntado de dónde salimos y qué hay de nosotros, y estas preguntas nos las estamos haciendo, ¿no? El Buda dice de entrada, no hay una entidad sustancial que permanezca idéntica. No hay alma. Am, Pero, por otra parte, se está hablando de reencarnación, o venimos a explicar qué significa la reencarnación. Si no hay alma, ¿qué es lo que se está reencarnando? Esa es la pregunta, y ese es en realidad el kit de la cuestión. El budismo habla de continuidad del proceso mental. A veces le llamamos continuo mental. No de una identidad personal. Desde esa tradición vemos que la mente no es una cosa, sino una corriente dinámica de momentos, de conciencia. Y esto es importante. Acabo de utilizar un concepto que va a ser determinante para entender seguramente dónde está la gran diferencia, incluso el gran problema que tiene el materialismo, que es la conciencia. La conciencia tan, no puedo decir estudiada, porque ha sido muy difícil de estudiar. Han habido muchos intentos, ¿no?, de encapsular qué significa em, el gesto de la conciencia, el gesto de la subjetividad y de la experiencia. Se ha estudiado mucho el cerebro, pero siempre se escapa, ¿no?, la conciencia, y es hasta cierto punto inexplicable. Luego vamos a ir a ello, pero es porque quiero que quede claro que estoy introduciendo conscientemente este concepto. Entonces, una corriente dinámica de momentos de conciencia, de momentos de experiencia. Es un concepto que se describe desde el Abhidharmakosha, desde la psicología del Dharma, del budismo, ¿no? Compuesta, o recopilada por Vasubandhu, que es el Chitta Santana, que en realidad es continuo mental. Cada momento está condicionado por el momento anterior.
y da lugar al momento siguiente. Esta es la descripción de lo que es la mente o el continuo mental para el Dharma. No hay una sustancia que se está transmitiendo, sino una secuencia causal. Y es muy importante entender esto, porque aquí es donde nos podemos hacer un lío. Nuestra mirada, de nuevo, volvemos a lo que nos pasa, nuestro paradigma cientifista es esencialista, porque el cientifismo viene de las tradiciones abrahámicas, que son esencialistas. Hay una verdad, hay una esencia, hay un Dios, ¿no? Hay una razón, ¿no? Y el esencialismo tiene un problema, que es que no ve la realidad ampliamente, sino que la ve de manera separada. Es decir, el acercamiento que tenemos a la realidad desde el esencialismo es siempre dando por hecho, buscando que hay algo que está ahí, que existe, ¿no? Por lo tanto, si esto lo tenemos inculcado, cuando pensamos que hay algo que se transmite, que hay un continuo, pensamos que hay una sustancia que se está transmitiendo, ¿no? Em, y tendremos que abrir nuestra manera de entender o cuestionarnos nuestra manera de entender o sobreentender este tipo de principios, porque el Dharma lo que está señalando, como analiza o como entiende que funciona el continuo mental, no tiene nada que ver con una esencia que se va transmitiendo. La metáfora clásica para describir esto es una vela que enciende a otra. ¿Qué es lo que se está...? El error sería pensar, ¿no? Esto hay algo, hay una sustancia que se está transmitiendo, pero en realidad la segunda llama no es la misma que la primera, pero depende totalmente de ella. Es decir, porque hay una primera llama, hay una segunda llama, pero no son idénticas, ¿no? Igualmente no podemos decir que hay algo que salta de una llama a la otra, ¿no? Pero tampoco esa llama segunda ha surgido de la nada. Y esa paradoja o esa manera un poco más compleja, más allá del, insisto, esencialismo, es lo que cuando observas cómo funciona la realidad, pues se manifiesta. Es la contingencia de los fenómenos, ¿no? Los fenómenos, o sea, es la causalidad. Es las cosas tienen causa, pero a la vez no son la misma cosa, ¿no? Entonces, ese gap, ese pequeño abismo que hay, es muy importante para entender, no, sí, no sé si me estoy explicando, pero ese abismo que hay entre la causa y el efecto, sin ser la misma cosa, siendo cosas diferentes, pero dependiendo una cosa de la otra, es muy interesante para entender cómo se manifiesta la realidad o cómo explica la realidad de esta tradición contemplativa. Entonces, la conciencia, hablando de la reencarnación, del nuevo ser, de la nueva experiencia, depende causalmente de la última conciencia de la vida anterior. Y esta es la base de lo que estamos intentando explicar. Uno de los pilares del pensamiento de esta tradición contemplativa es la originación dependiente, que llamamos Pratitya Samutpada, que es básicamente la, como decía antes, contingencia de los fenómenos o la eh, interdependencia, ¿no? Si esto existe, aquello existe, si esto cesa, aquello cesa, como se dice en el Samyutta Nikaya, en el Canon Pali, ¿no? En la base de esta enseñanza. Entonces, ¿esto qué significa? Que todo fenómeno físico o todo fenómeno mental es un efecto de causas y condiciones previas. Nada aparece sin causa, nada existe de manera independiente. Si buscamos algo que exista de manera independiente, vamos a fracasar, básicamente. Podemos intentarlo, desde el punto de vista de esta tradición contemplativa, va a ser siempre un fiasco. Eh, evidentemente, aquí entra un elemento importante que también difiere y se desprende de la idea de Anatman y genera también una cierta revolución en su momento, en comparación o en relación a otras tradiciones dármicas y evidentemente en comparación y en contraste con las religiones abrámicas, que es que no, para el budismo no hay Dios. O sea, no puede haber una entidad independiente
no puede haber una entidad independiente, menos puede haber una entidad creadora, independiente y creadora. O sea, a nivel lógico, esto los practicantes del Buda Dharma o el Buda mismo ve que no se puede sostener de ninguna manera. Si es independiente, cosa que no puede serlo porque todo en esta realidad es interdependiente, si es independiente no lo podemos percibir de ninguna de las maneras. Si es independiente no puede tener efecto, no puede ser causa de nada, pero si es creador, ¿cómo va a ser creador algo que es independiente, que no tiene relación ninguna con nosotros, con nuestra realidad o con nuestra experiencia, ¿no? O sea, hay una serie de presupuestos que van haciendo que pierda valor la idea de Dios creador, sobre todo. Igual que es a la vez que no tiene sentido la idea de identidad o alma como que existe de manera separada o independiente. Y esto es muy importante porque evidentemente ya te predispone a la experiencia de una manera diferente. Fijaos, en el momento en el que, y brevemente, no estamos dándole como entidad a Dios, el momento en el que no mm, externalizamos nuestra responsabilidad, recae en nosotras, en nosotros. Si no hay nada que está creando, si no soy hijo de nada, en realidad esta experiencia es mi propia creación, ¿no? En realidad lo que surge en mi mente tiene que ver sobre todo conmigo, en el sentido que soy el primer responsable de esto. ¿M? Y esto es algo que no todo el mundo, por una parte, acepta a nivel ya no lógico, porque lógico es difícil de refutar, pero pues eso, metafísico, ¿no? O de creencia, pero sobre todo no es algo que todo el mundo esté dispuesto a aceptar, porque tiene que ver con una cierta madurez, que es asumir, pues esto, la responsabilidad, ¿no? Entonces, dejando a Dios de lado, em, nada aparece sin causa, nada existe de manera independiente. La mente entonces debe también obedecer a este principio. Y esto es muy importante porque aquí es donde, y luego lo veremos un poco más en detalle, eh, es el camino, es cuando la ciencia y el Buda Dharma, pudiendo estar en perfectamente diálogo, hay se separan ligeramente nuestros caminos, porque básicamente al Dharma le importa sobre todo esta razón causal a nivel interno y a la ciencia le importa la razón causal a nivel externo, ¿no? Es como nos hemos limitado, sobre todo porque lo de dentro o no era necesario o se ocupaban otros, no era cosa de la ciencia, ¿me explico? De entrada. Luego, evidentemente, pues se ha intentado y se sigue intentando, pero Em, entonces, la mente también obedece a este principio causal. Cada momento de conciencia depende, como decíamos, del momento previo y da lugar al siguiente. No hay un salto, lo que diríamos salto ontológico o una especie de paso inexplicable entre una cosa y otra. No es que no es magia em, entre un instante mental y otro instante mental, sino que es un flujo continuo, ¿no? Puedes ver una cierta relación, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Ves la causa y ves el efecto y puedes ver una cierta relación. Y ahí es cuando, y no voy a entrar demasiado, pero ahí pues la base o los fundamentos del karma, es decir, de la ley de la causalidad, pues eh, por ejemplo, dos fenómenos similares, pues normal que puedan tener una relación causal, ¿no? Es decir, es normal que el agua y el vapor, ¿no? Puedas relacionarlos causalmente porque son similares, ¿no? Hay elementos que los puedes, que se pueden asimilar. Y muchísimos más fundamentos, ¿no? Que podríamos señalar como pues esto, la similitud, la proximidad, etcétera. Entonces, si aceptamos esto, si aceptamos que cada momento sucede al siguiente, la muerte física, corporal, este momento de muerte clínica que decíamos antes al principio, desde el punto de vista del Dharma, no puede implicar un cero absoluto.
para la conciencia, o sea, para esta em, subjetividad a la que me estaba refiriendo, para el continuo mental. El cuerpo y el cerebro son condiciones cooperantes desde el punto de vista del Dharma. Es decir, hace falta, ¿no? Cuerpo y cerebro para que haya mente, para que haya conciencia, pero de manera cooperante, no son la causa de la conciencia desde el punto de vista del Dharma. Y aquí de nuevo hay una diferencia interesante entre la mirada materialista y otro tipo de miradas, ¿no? Porque desde nuestro punto de vista, la causa inmediata de un instante de conciencia es siempre otro instante de conciencia anterior, ¿no? La causa de un instante de conciencia no es en ningún caso un elemento como el cerebro o el cuerpo. Entonces, por lo tanto, cuando cesa ese soporte físico, la cadena causal sigue, ¿no? Em, Nosotros explicamos buscando nuevas condiciones para manifestarse por la propia inercia, por la propia sed o ansia de existir de una determinada manera, por la propia ignorancia o porque no acabamos de entender por qué podemos sostenerlos sin cuerpo. Precisamente eso es lo que nos empuja a querer ansiar una nueva experiencia. Pero vamos a seguir desarrollándolo quizás de manera más progresiva esto. Vamos a entonces sí empezar nuestro diálogo con el materialismo contemporáneo, ¿no? Decíamos, la conciencia es un producto del cerebro para el materialismo. Una función compleja derivada de la organización de la materia, ¿no? Pues depende de cómo está organizada la materia, hay conciencia. Según esta visión, entonces, la mente es una propiedad emergente de la actividad neuronal. Al cesar esta actividad, por lo tanto, la conciencia desaparece. No hay continuidad subjetiva fuera del soporte físico. Entonces, decía, el budismo no es que niegue la relación o la correlación entre el cerebro y la mente, pero cuestiona esta como identificación que se hace. Em, Correlación no es causalidad, no es que la mente dependa del cerebro, pero sí que una cosa, digamos, se aguanta con la otra. Y de nuevo, esta manera de pensar, esta no identificación ontológica que hace el budismo, por ejemplo, de mente y cerebro, me parece que es necesaria porque es un poco más, hace falta un poco más de paladar que el arrebato esencialista este tan nuestro, decir que las cosas son de una determinada manera y punto, o ver las cosas explicadas así, de manera tan esencial, tan eh, limitada. Es decir, las cosas a veces son en relación y si son, de hecho, es porque son en relación y no una cosa y luego la otra. Y esto es lo que el budismo está señalando cuando habla de la correlación. No es lo mismo que la causalidad. El cerebro y la conciencia se influyen mutuamente, pero no que esté pasando eso no prueba que el primero sea la causa última de el segundo. Y podemos pensar, mm, esto sucede cuando ¿no? Cuando pues una cuerda vibra, un violín vibra, cuando suena música, pero la música no es el violín, no es esa cuerda, ¿no? O el mítico ejemplo, clásico ejemplo que ponen maestros y maestras hoy en día, la radio, ¿no? Está transmitiendo una señal que no se origina en la propia radio, ¿no? Entonces, el cerebro puede ser un instrumento, una condición física a través de la cual esta conciencia se está manifestando de una determinada manera, sin ser su fuente esencial. Y es importante, fijaos, el tema es complicado porque el Buda mismo hace 2600 años, en ese contexto donde había un poquito más de apertura y de flexibilidad, ya advertía, ojo, no confundamos lo condicionado por lo causante, que es esta confusión a la que me refería antes.
El cuerpo es un soporte de la mente, no su origen desde nuestro punto de vista. ¿Qué más? El problema de la experiencia subjetiva es, diría, el gran problema que tiene en realidad o el gran límite que tiene la explicación materialista, como avanzaba antes. La ciencia describe estos correlatos neuronales, pero no explica por qué la materia se siente como experiencia subjetiva. Y esto es muy importante. Podemos explicar cómo pasan las cosas, los procesos químicos que hacen que surjan determinadas emociones, pero no se puede explicar de ninguna manera la subjetividad. O sea, por qué esa experiencia se está viviendo. Entonces, ¿por qué un impulso eléctrico se experimenta como alegría o como dolor? Esa brecha muestra que la conciencia no se puede reducir a mecanismos simplemente físicos. Si la mente fuera solo materia, podríamos pensar todo pensamiento sería una mera reacción mecánica sin posibilidad de intención ni libertad. Y esto es muy importante. La intención y la libertad es algo que no se puede explicar em, desde la revisión puramente pues, física, ¿no? Porque en un estado puramente físico, cada estado está completamente determinado por el anterior. No hay un agente capaz de introducir una nueva causa en la cadena, una nueva manera de interpretar la voluntad o la intención sería básicamente una ilusión producida por el cerebro, ¿no? Y entonces en el determinismo materialista, o sea, esto, pues, todo se da, todo son como reacciones químicas, ¿no? Todo se reduce a la física. Cada pensamiento, cada emoción y cada decisión sería el resultado inevitable de causas físico-químicas, ¿no? Previas. Por lo tanto, la sensación de haber elegido sería básicamente una historia, un cuento que el cerebro fabrica después de que el proceso ya se haya producido. Yo es que he escogido esto. No, no has escogido nada. Simplemente, ¿no? Te parece haber escogido cosas, pero eres básicamente un títere del determinismo, ¿no? Y en consecuencia no podemos hablar de libertad ni, por lo tanto, de responsabilidad moral. Porque claro, yo soy solo víctima de reacciones físico-químicas. Si esto que he hecho te ha sentado mal, déjame que te lo explique. Yo solo soy víctima de reacciones físico-químicas. Entonces, ningún ser podría haber actuado de otro modo. Y ya está. Si todo acto mental fuera una reacción de la materia, la noción de intención, que es la base de las enseñanzas sobre el karma, por ejemplo, y de todas las revisiones éticas, no solamente dármicas, también en la filosofía contemporánea, pues se derrumbarían, ¿no? Entonces, incluso podríamos hablar que el amor, la compasión, el cuidado, la renuncia, artefactos o piruetas más exigentes, ¿no? Psicológicas o espirituales, son simplemente procesos, movimientos químicos sin peso, sin ningún tipo de peso de agencia moral, ¿no? Entonces el budismo aquí lo que dice es, a ver, la mente es un engranaje mecánico, pero no solo es un engranaje mecánico, sino que es un proceso causal interdependiente que incluye la posibilidad de transformación. Es decir, ahí sí que señala una agencia, no una subjetividad que existe de manera independiente, sino existe en relación, pero existe. ¿Me explico? Cada estado mental surge condicionado, sí, pero puede influir conscientemente en los estados futuros. Em, y eso es lo que permite el entrenamiento mental. Esa es la base de la enseñanza del Buda. La mente se puede transformar. Está determinada a transformarse, podríamos decir.
depende. Y que dependa significa que no todos son simplemente procesos físico-químicos. ¿Me explico? Hay intención y depende de la intención, la mente es transformable o no es transformable. Eso no se puede explicar solamente a través de la biología, tal y como, o sea, hasta donde ha llegado hoy en día, ¿no? Que evidentemente pues hay pinitos de cosas que apuntan y refuerzan esta tesis del Buda Dharma. Pero bueno, fijaos, es una tesis que no especula, es que se basa en cómo funciona la mente o cómo funciona la experiencia, ¿no? Tan importante y central es esto en el Buda Dharma que el Dhammapada, esta colección de silogismos, esta colección de máximas, ¿no? Tan famoso budista, empieza diciendo, en resumen, la mente es precursora de todos los fenómenos, con la mente los creamos, ¿no? Y esta afirmación, claro, sería absurda si la mente fuera un mero efecto pasivo de la materia, ¿no? Como fuera simplemente resultado de estas conexiones o de esta realidad físico-química. Para nosotros, el hecho de que podamos meditar, el hecho de que podamos crear hábitos, el hecho de que podamos cultivar cuidado o compasión, el hecho de que podamos transformar o gestionar nuestras emociones, demuestra que la mente tiene causalidad propia, aunque siempre dentro de un entramado de condiciones, ¿no? Pero hay esta agencia o esta subjetividad, hay esta conciencia. La conciencia tiene un efecto, ¿no? La subjetividad impacta en la materia y en sí misma, ¿no? Esta capacidad de influir em, desde la conciencia es lo que nosotros llamamos realidad, libertad relativa, ¿no? Estamos predeterminados, si no hubiera causas no podríamos desarrollar nada, pero tenemos la capacidad de transformar, tenemos la capacidad de romper la cadena, por decirlo así, de dejar de generar unos hábitos y poner en marcha otros hábitos. No es libre albedrío absoluto, es lo que diríamos como liberación progresiva del condicionamiento. Tenemos la capacidad de liberarnos del condicionamiento. Luego hay otro gran problema del materialismo que es que no puede explicar cómo la materia inerte genera experiencia consciente. Decía antes, el gran problema de la subjetividad, si la conciencia surge de golpe, en cierto punto evolutivo, ese salto es tan inexplicable como el surgimiento de algo desde la nada. Por eso decía, es más, en realidad, cuando alguien te dice, oye, explícame o justifica la reencarnación, lo que tendríamos que asumir es que primero se tiene que explicar o justificar la creación de la conciencia desde la nada. Em, el Dharma es tan exigente con el análisis que hace de la realidad que no puede simplemente descansar en el hecho de que las cosas aparecen de la nada. Me explico, no hay, o sea, no toleramos, por decirlo de alguna manera, ese vacío, em, y entonces rechazamos que la conciencia no tiene, rechazamos la propuesta esta de que hay un salto de la nada a la experiencia, ¿no? Para el Buda Dharma, o como se explica, como nos lo podemos responder, es que hay una continuidad sin comienzo discernible. Y esto es importante. Quien esté familiarizado con los textos dármicos habrá oído esta expresión de desde tiempo sin principio, pero lo que básicamente apunta es que no hay continuidad sin comienzo discernible. No podemos decir cuándo es el momento cero, cuando pasa de la nada, del vacío, a la conciencia, ¿no? Porque es imposible. Desde este paradigma, desde esta manera de procesar la información, no podemos asumir que las cosas aparecen de la nada, no podemos rastrear cuál es el momento cero, ¿no? Entonces decimos que hay eh, esta continuidad sin comienzo, ¿no? Una causa ha llevado a un efecto que ha sido, a su vez, causa de un siguiente efecto. Y así, casi
de manera circular. Por eso la manera de explicar ¿no? la cosmología, el budismo, lo hace hablando de un ciclo, ¿no? De algo redondo, de algo circular, em, porque no podemos hablar de un principio. Esto evidentemente nos supera cognitivamente, es decir, esto nos cuesta de asimilar, ¿no? Igual que nos cuesta asimilar lo infinito, ¿no? Es simplemente, pero que nos cueste asimilar no significa que no responda más fielmente a la realidad. Y esto es uno de los problemas también propios del orgullo esencialista. Lo que no puedo entender, y Descartes ya lo propuso, pues lo que no puedas entender, pues seguramente es Dios, ¿no? Y nosotros decimos, hombre, pues aguanta un poco, ¿no? Lo que no puedas entender, espérate, porque quizás ahora no lo acabas de ver, quizás más adelante lo acabas entendiendo, ¿no? Pero como somos un poco perezosos y muy arrogantes, decimos, pues no lo entiendo, pues debe ser Dios y ya está. Entonces, em, así nos cuesta precisamente sostener la complejidad de la propia experiencia, que a veces pues, es paradójica, que a veces es circular, que a veces es inconmensurable, ¿no? Desde nuestro paradigma al menos. Entonces, el budismo no niega la ciencia y, como decía antes, amplía el campo causal. No solamente se fija en las causas externas y en la ley de la causalidad a nivel externo, sino que también lo hace a nivel interno, ¿no? El Buda aceptaba que el cuerpo, que la comida, que el clima, que la enfermedad, que el entorno afectan a la mente, pero también mostró que la mente afecta al cuerpo y a las condiciones externas. Entonces, la mente, al ser proceso dependiente, se apoya en condiciones físicas mientras estas existen, pero su continuidad causal no se basa o no depende exclusivamente de ellas. Como decía antes, paradójicamente, el materialismo no puede probar su propia afirmación de que la conciencia desaparece con el cuerpo, con el cerebro, porque la desaparición de la conciencia no es observable. Em, el famoso em, esto mismo, el padre de los científicos catalanes, Punset, decía, decía que no podía probar, que no se podía probar, que él no podía probar que moriría. Y no lo pudo probar. Se murió, pero no lo pudo probar. Entonces, el materialismo no puede probar su propia afirmación, em, porque al morir el sujeto cesa la posibilidad de medición, ¿no? Y por lo tanto, la afirmación, la conciencia se extingue, es una creencia metafísica. Aquí es cuando, pues también pasa en el enamoramiento, como dice Khyentse Rinpoche, los científicos entran en el campo de la metafísica y la irracionalidad. Em, no es un resultado empírico, ¿no? Dicho de otra manera. Entonces, el budismo no exige creer en lo contrario, esto es importante, pero señala que la hipótesis de la continuidad es más coherente con la causalidad universal que la hipótesis del corte arbitrario. Am, para ir más o menos acabando con esto, el materialismo observa que al apagar el televisor, la imagen desaparece y concluye que la señal también ha dejado de existir, para que como se entienda cuál es la propuesta. Y el budismo sostiene que la señal continúa aunque el aparato se haya apagado. Entonces, insisto, no se trata de probar la reencarnación, sino mostrar que los datos empíricos, también los datos empíricos, admiten más de una interpretación coherente. Entonces, os animo, como decía antes, a sostener esta brecha o dejar que se resquebraje un poco el paradigma desde el que nos estamos tomando o interpretando la experiencia. Para acabar, hay algunos desarrollos científicos que, pues como que han entrado en diálogo con esto y que de alguna manera pues nos dan un poquito la razón. Em,
y como nos gusta mucho que, ¿no? Pues que los propios códigos reafirmen nuestros propios códigos, pues, pues está bien de vez en cuando, ¿no? Es como que hace ilusión que. Entonces, la neuroplasticidad, por ejemplo, muestra que la mente puede transformar el cerebro, ¿no? O sea, que hay este efecto que decíamos. La física cuántica, por ejemplo, cuestiona la solidez de la materia y subraya la interdependencia entre sujeto y objeto, ¿no? El observador y lo observado, ¿no? Vemos a través de, bueno, es como es infinitamente famoso, ¿no? Pero como la subjetividad altera un resultado, ¿no? Cuando hay o no hay observador, el resultado cambia. Esto es un poco metafísico, casi, pero es así. El panorama actual quizás nos está llevando a ver que el materialismo reduccionista está agotando su capacidad, su poder explicativo, ¿no? Y que quizás una ciencia de la mente o una cosa más ampliada, como propone el Dharma, pues podría tener sentido, es posible, ¿no? Y de ahí que haya tantas colaboraciones del Dalai Lama con gente muy interesada en esto, pero ahí no me voy a meter porque, como decimos siempre aquí, nos interesa en realidad lo que haga el Dalai Lama mucho, pero como que la ciencia pueda probar el budismo nos interesa relativamente poquito, o sea, como que no nos hace falta, es otra manera de entender el mundo y asumimos digamos, integramos lo que, como nos dicen nuestros maestros y como tiene pues, como es de sentido común, lo que facilita y lo que avanza y lo que te permite entender mucho mejor el mundo, ¿no? A través de principios materialistas o cientifistas, pero no nos, digamos, no nos sirven como el gran aval de nuestra cosmogonía. ¿Mm? Entonces, si volvemos a la muerte, hay tres opciones, grosso modo, tres opciones filosóficas ante la muerte, tres posibles posturas. La primera es de la que estábamos hablando, que sería el materialismo, ¿no? Como una especie de nihilismo, aniquilacionismo, ¿no? Podríamos decir. Con la muerte todo cesa, no queda nada, punto. El segundo, y esta es una posible explicación. em, las cosas desaparecen, la energía desaparece, ¿no? El segundo, eternalismo, que es que existe un alma inmutable y que perdura eternamente, que es lo que decía al principio, pues es otros credos y otras maneras de entender el mundo, la experiencia y la mente. Y el tercero, que es la propuesta que hace el Dharma, es la continuidad dependiente, ¿no? Que no hay un yo permanente, por lo tanto, no es eternalismo, pero tampoco una interrupción absoluta del proceso mental, tampoco es nihilismo, ¿no? Em, entonces, el budismo descarta de manera sistemática, además, estos dos extremos. Lo hace en relación a cómo funciona el mundo, porque lo hace en todos y cada uno de los aspectos de la filosofía, ¿no? Am, el nihilismo o el aniquilacionismo contradice la ley de la causalidad y el eternalismo contradice la experiencia de la continua transformación. Entonces, el Buda-Dharma sostiene que el flujo mental continúa, pero sin un yo dueño de la experiencia. Hay continuidad, pero no hay identidad. Hay causalidad, pero no hay sustancia. Y entonces aquí es donde nuestra limitada, voy a hablar por mí, mi limitada capacidad cognitiva necesita imágenes, porque precisamente a lo que nos lleva este punto de huir de los dos extremos es a un lugar que casi podría parecer una especie de paradoja, ¿no? Entonces, la primera analogía es la que he avanzado antes, la clásica, la de la llama. Una llama enciende a otra llama. No hay una sustancia, pero son causas y condiciones, ¿no? Que hacen que surja una siguiente llama. Una vela enciende a otra sin que haya una cosa que se transmita. No se está transmitiendo nada que, digamos, se mantenga, ¿no?
Otra imagen clásica es la de la ola en el mar. ¿No? Tú ves y parece que sea todo el rato la misma ola y no es la misma ola, ¿no? Hay una transformación, ¿no? La forma incluso cuando la ola se integra en el mar, ¿no? Como que desaparece, pero la energía de ese movimiento continúa, ¿no? Hay una transformación, pero en realidad hay un orden causal, ¿no? Y luego, pues hay más modernos que tampoco, creo que ya los clásicos hacen el efecto, pero pues podemos poner clásico también, la fotografía, pues cada fotograma desaparece, dando lugar al siguiente. Lo que vemos es continuidad, ¿no? De una serie de causas y efectos encadenados, ¿no? La sensación de existencia en realidad es una suma de causas y condiciones. De nuevo, estas analogías no demuestran la reencarnación, pero intentan poner en duda la continuidad, muestran, ¿no? La continuidad sin identidad, que puede ser una idea completamente racional y que la reencarnación, o eso de lo que estábamos hablando, es una extensión coherente del principio causal a la mente, ¿no? Llevado a los procesos internos, y un poco más sutiles de cómo funciona la conciencia. El Dharma no pide fe o, digamos, sí, fe ciega. El Dharma pide investigación personal, lo he dicho muchas veces, no me cansaré de decirlo, el Buda mismo decía. No creáis nada de lo que yo digo, no creáis nada de lo que dicen vuestros padres, no creáis nada de lo que dicen vuestros políticos, no creáis nada de lo que dicen vuestros maestros. Mirad si tiene sentido o no esto que estáis recibiendo, ponedlo en práctica y si tiene sentido, pues cultivadlo. Si no tiene sentido, descartadlo, ¿no? Eh, y esta responsabilidad, ¿cómo no va a decir esto el Buda sabiendo cómo funciona la experiencia y por lo tanto que hay una responsabilidad en última instancia que es propia de esta subjetividad por inexistente que sea su esencia, tiene una responsabilidad, ¿no? Em, entonces, tenemos que aplicarnos esto incluso en esta misma investigación, ¿no? Em, Tenemos que ver si esto que estamos hablando aquí tiene sentido o no, más allá de lo que nos digan, más allá de lo que hayamos recibido. Tenemos que poder revisar de dónde veníamos y qué es lo que traíamos con nosotras, qué cargaba nuestra mochila, no asumiendo que ese peso era normal y ese peso era lo neutro, ¿no? Sino con ganas de removerlo y revisarlo. Pero igualmente podemos, más allá de esa investigación personal que tenga que hacer cada uno, creo que hay cosas que nos alivian un poco el corazón cuando, decía antes, la ciencia pues avala de golpe pues algunas creencias, porque aún seguimos considerando la ciencia como la base ¿no? de nuestro raciocinio, ¿no? Pero quizás más allá de la ciencia, que también, pero como bien sabéis, pues hay múltiples experiencias que quizás prueban o am, ponen un poco en duda, pues según qué tesis pues más materialistas o aniquilacionistas, ¿no? Como por ejemplo, pues unos cuantos casos documentados de recuerdos de vidas anteriores. Y esto no entraré, que decir que cada uno busque lo propio, pero estudios serios, como que da miedo y todo de los serios que son, hablando precisamente con más de 2.500 registros y niños que recuerdan nombres, lugares, circunstancias que son imposibles de conocer por medios ordinarios, ¿no? O sea, cosas que encajan y tal. Más allá, evidentemente, de, como bien sabéis, pues el budismo tibetano ha utilizado este sistema de tulkus, este sistema de reencarnaciones y tal, donde se utilizaban
maneras de comprobar si efectivamente coincidía o no coincidía, y la reencarnación y los tulkus, la reencarnación concreta como los tulkus, es un tema aparte. O sea, esto tendríamos que hacer otra sesión solo hablando de esto, ¿eh? Pero em, era increíble cómo, o es increíble cómo a menudo se van comprobando cómo pues, chavales recuerdan que dentro de esa caja tenía pues, mi dentadura, ¿no? Y de estas experiencias hay muchísimas en el ámbito del Buda Dharma y del budismo tibetano, pero ahora estaba hablando directamente de casos documentados a través de estudios y tal, que seguro que, al que podríais acceder si esto os llama la atención. Ya no para creer en la reencarnación, sino para, como decía, poner un poquito en duda algunas cosas. Y luego, en esta línea, pues evidentemente las ECM, las experiencias cercanas a la muerte, donde la conciencia registra información que es verificable en ausencia de actividad cerebral medible, ¿no? Eh, hay infinidad de experiencias comprobadas, ¿no? Y luego, más a nuestro nivel, más allá de estos estudios, estas experiencias más extraordinarias, pues este tipo de continuidades inexplicables de talentos, de miedos o afinidades, ¿no? Como particularidades que podemos ver y que es difícil atribuirse directamente a herencias, a genéticas o incluso a condiciones ambientales. Todo se puede reducir a ello, ¿eh? No estoy diciendo que... Pero nos abre a mirarlo, si vas cruzando toda esta información, nos abre a mirarlo desde un lugar un poquito más amplio. Y por último, diría... em, yo he avanzado, que sobre todo haría esto y hablaría un poquito de los bardos. O sea, no estoy engañando a nadie. Em, Por último, diría, si hemos llegado aquí y como que tampoco estamos ahí en plan, bueno, me extrañaría, porque creo que ha estado bien montado esto, nos hemos esforzado y confiamos en el efecto de nuestras palabras, pero incluso si uno no acepta literalmente la reencarnación, pues bueno, podemos pensar la conciencia como un proceso continuo. O sea, podemos pensar que la conciencia como un proceso continuo tiene implicaciones también filosóficas o psicológicas interesantes y profundas. Entonces, pero me gustaría que no fuera este el recurso fácil. En plan, bueno, yo no lo acabo de ver del todo, pero veo que ya está bien pensar en estos términos porque hace que mi práctica sea más madura o hace que, ¿no? Y esto podría ser. Y yo he estado ahí también, ¿no? Creo que es una manera interesante de empezar, como por decirlo de alguna manera, o sobre todo de gestionarlo cuando estamos recibiendo enseñanzas y no queremos hacer tanta vuelta ni tenemos, por una parte, paladar o madurez o ganas de generar todo ese contexto, de entender de verdad cómo funciona la realidad explicada desde el Buda Dharma, como para sostener en profundidad lo que significa la reencarnación. Y entonces simplemente lo ponemos en este cajón al que me voy a referir ahora, ¿no? Que es, pues, ¿qué hace pensar en la reencarnación? Pues rompe el egocentrismo temporal. Si la conciencia no se limita a este cuerpo y a esta biografía, ¿no? La noción de mi vida se relativiza. Y esto, pues, nos da una visión más amplia, menos centrada en la supervivencia individual, y esto es interesantísimo desde el punto de vista de la práctica, porque vemos una y otra vez, con una o con 1000 vidas, que el problema siempre es la mirada autocentrada, ¿no? El egocentrismo. Entonces, todo lo que de alguna manera reblandece el egocentrismo nos interesa. Y cuando rompemos esta mirada a través de como una visión como de más vidas, pues nos interesa. Luego, da un cierto sentido ético a las acciones. Cada pensamiento, cada palabra y cada acto deja una huella causal cuando se mira así, y aunque no sepamos dónde germinará, aunque no estemos muy pendientes de si de verdad germina en otra vida o no, nos responsabilizamos, todo produce efectos, ¿no? Y la ética deja de ser un simple moralismo, y esto es interesante, y se convierte en una especie de inteligencia causal. Vamos a responsabilizarnos de las cosas, no solamente vamos a caer en esto toca porque quiero ser bueno, porque hay que ser bueno, que esto es muy propio de nuestra herencia abrahámica, ¿no?
Pero por otra parte, si no hay, digamos, una tabla de mandamientos que seguir y tampoco hay responsabilidad ética, porque no tenemos una cosmovisión que nos, pues eso, nos pone en un lugar de responsabilidad, ¿para qué tiene sentido cuidar al otro o salir de uno mismo? O como dice Khyentse Rinpoche, para quien no cree en la reencarnación, jactándose como desde otro tono, pero dice, ¿qué estáis haciendo aquí? ¿No? O sea, lo que tendríais que estar haciendo es, pues, vivir la vida a tope, ¿no? O sea, como tenéis que estar en Bali, no sé qué se hace bien, pero surfeando, no sé si surfea en Bali, pero como, ¿no? Es claro, es otra, es que es, entonces, por eso pregunto, desde o sea, ¿cómo estamos creando nuestra, o sea, tenemos claras nuestras referencias, tenemos clara nuestra cosmovisión, porque tenerla clara es un gesto de responsabilidad. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué, ¿Para qué escuchar a la otra persona? ¿Para qué escuchar a la otra? ¿Para qué darle espacio? Si total, todo va a ser nada, ¿no? Entonces, pues como que tiene un poquito más de sentido desde nuestro punto de vista asumir el efecto de nuestras acciones y responsabilizarnos, ¿no? Y luego, por último, cultiva compasión. Es decir, si la corriente de conciencia no es propiedad de nadie, entonces los seres estamos radicalmente interconectados. Y por lo tanto, cuidar a los otros es cuidar de la misma continuidad en la que participamos, ¿no? Entonces, esta visión es desde nuestro punto de vista, esta es el Maha Karuna, la gran compasión es el estadio como más alto de sabiduría, ¿no? Cuando entiendes de verdad en cada poro de tu ser, ¿no? En cada átomo material o inmaterial de tu ser, que la realidad en tanto que interdependiente merece todo tu cuidado. ¿Mm? Entonces, en última instancia, como enseñanza del Buda Dharma, el sentido de esto no es metafísico, es práctico, es para transformar la mente y es para hacernos mejores personas, ¿no? Para vivir mejor. Entonces, bueno, hay una parte de toda esta manera de entender la reencarnación que nos hace mejores personas si solamente estamos atendiendo ese registro, insisto, desde mi punto de vista superficial. O sea, no es un punto de llegada, es un punto de partida, pero que incluso así, pues uno puede empezar a mirárselo más amistosamente. Dicho esto, los bardos. 4:30, 5:30. Quedan 7 minutos. Es más o menos a un minuto por bardo, son 6. No sirve de nada hablar de bardos si esto que hemos hablado hasta ahora no se entiende. De verdad. Quizás, y me disculpo por quien ha llegado aquí ya sabiendo todo esto, pero sé que mucha gente no. Entonces, de verdad, ya podemos hablar de la importancia de, por ejemplo, contemplar la muerte o recibir enseñanzas sobre la muerte, que si tenemos una concepción limitada de lo que es existir, de lo que es una existencia o de lo que somos, va a ser en realidad muy limitado, muy pobre, ¿no? Lo que hagamos con ese tipo de contemplaciones. Entonces, lo bonito de esta tradición es que cuanto más comprendes, más útil es cada una de sus herramientas. Cuanto más sabio eres, sabia eres, más profundamente puedes aplicar las contemplaciones. Entonces, desde aquí, sí que creo que está bien entender, hacer reflexiones y contemplar sobre la muerte es imprescindible, pero responsabilicémonos, ¿no? Desde dónde estamos viviendo nosotras y qué estamos entendiendo que es la vida y quizás así lo, lo que vayamos oyendo va a tener un efecto más profundo y una transformación
más sostenible, ¿no? Más, no solamente efectista, ¿no? Em, no, no nos dirijamos a las enseñanzas budistas, por ejemplo, sobre los bardos, desde casi como una set o una curiosidad o una set folclórica, si me permitís, como una especie de voy a seguir decorando mi bolsito de creencias con colores diferentes y em, ah, o voy a cargarme de más conceptos para tener mejor conversación en la siguiente tertulia o cena con mis amiguis, ¿no? De verdad, entender cómo funcionan los bardos o entender cómo funciona la muerte en el Buda Dharma se basa en la profunda comprensión de cómo funciona el continuo mental o se basa en la comprensión sostenible de quiénes somos o de cómo funciona la realidad. Entonces, primero hay que entender bien esto y luego podemos entender fácilmente todo lo demás. Estamos hablando de, en realidad, el fondo. Hablar de los bardos es cuando hablamos de cómo funciona la reencarnación. Hablar de los bardos es explicar un poco más en concreto qué ritmo sigue esto, ¿no? Y como qué formas va cogiendo. Entonces, bardo significa literalmente intervalo o entre dos. Es un intermedio entre dos fases de existencia. Y ah, no solo se refiere a el tiempo entre la muerte y el renacimiento, sino a cualquier estado de transición. Puede ser la vigilia, el sueño o incluso microbardos, de la salud a la enfermedad, ¿no? Del nacimiento a la muerte, ¿no? El bardo de la vida. Entonces, ahora estamos viviendo el bardo de la vida. Solo por estar vivas, por ser conscientes, ya estamos en un bardo. Entonces es muy interesante, es muy importante, se dice en esta tradición, que es la madre de todas las contemplaciones, hablar de la muerte. Es em, o sea, no solamente dista de ser una causa de angustia o una especie de tabú, sino que se considera un acto de sabiduría, un acto de compasión, poder hablar sobre la muerte y tener la muerte cerca, de mirar de frente esta enseñanza. Saber morir es saber vivir, como dicen muchos maestros y maestras de esta tradición. No podemos separar la muerte de la vida, sería vivir esta existencia como solamente a medias, ¿no? En tanto que la existencia contiene continuamente degeneración y contiene muerte. Entonces, hablar de vivir es hablar de morir, hablar de las cosas es hablar de su finitud, hablar de lo que te hace ilusión es hablar de aquello, de lo que se desvanece o lo que perdemos, de la pérdida, ¿no? Entonces es extraordinariamente importante. La muerte desde la perspectiva del Dharma no es un final, es una transición muy importante, como venimos hablando un rato. Si la entendemos, cambia completamente nuestra forma de vivir. Ya no si sostenemos que es posible, sino si la entendemos, si entendemos lo que pasa ahí y si entendemos cómo nuestra mente cambia o transita ese momento, nos va a permitir vivir con muchísima más calidad. Estoy hablando, insisto, de otro grado. Ya no es tener una manera, una cosmovisión o una filosofía de cómo funciona la experiencia determinada, es de verdad entender qué es lo que pasa ahí para poder vivir mejor. Entonces, de ahí que la enseñanza sobre los bardos es importante. Está el bardo natural de esta vida, que es el primero, que es el nacimiento hasta el momento de la muerte. Está el bardo doloroso del morir, que es el proceso de disolución física y mental. Está el bardo luminoso del Dharmata, que es la experiencia justo posterior a la muerte, donde se manifiesta la naturaleza última de la mente. Nos interesa desde el Buda-Dharma porque es precisamente una oportunidad clave para liberar la mente de sus autoengaños. Y está el bardo kármico del devenir, que es el estado intermedio entre la muerte y el próximo renacimiento.
Luego hay dos bardos más, que son el del sueño y el de la meditación, que son estados relevantes desde el punto de vista del Dharma. Fijaos que todas las clasificaciones que hace el Dharma, y de nuevo soy pesado, me sabe muy mal porque me estáis siempre oyendo, las que me oís a menudo hablar de los mismos términos, pero creo que es imprescindible como pirografiarlo en nuestra mente. Las listas que hace el Buda Dharma siempre son soteriológicas, pretenden la liberación, no son listas que simplemente definan el mundo. No es vamos a hacer listas de cómo funciona el mundo. No, es qué es lo que nos ayuda a despertar, qué es lo que nos ayuda a liberarnos. Por lo tanto, esta clasificación de bardos, pudiendo ser pues, diferente, pudiendo hacer referencia a otros tránsitos o a otros momentos, es útil para la liberación. Es útil hablar del bardo natural de la vida, porque es hablar de la importancia de este precioso renacimiento humano, o es hablar de la importancia del momento de responsabilidad que tenemos ahora, de cómo podemos utilizarlo para practicar, de cómo podemos utilizarlo para poner causas de liberación, y, por lo tanto está ahí en esta lista. El bardo doloroso del morir es importante porque depende de cómo transites esa disolución, depende de cómo encares la disolución física y mental, podrás tener mejores condiciones para reconocer la naturaleza de tu mente en el bardo luminoso del Dharmata, en el siguiente, y también condicionará seguramente tu futura existencia. Entonces es muy importante entrenarse para reconocer el proceso de disolución física y mental, y por eso está ahí como segundo bardo relevante. El bardo luminoso del Dharmata, como decía, es la experiencia posterior a la muerte y es donde tenemos la oportunidad de reconocer la naturaleza de la mente, de ahí que está en esta lista. El bardo kármico del devenir, ese estado intermedio, es importante porque depende aunque ya no puedes hacer mucho, porque hay muchísima, digamos, muchísimo viento ansioso, ¿no? Hay mucha, estás muy, hay poco margen de maniobra, digámoslo así, en ese momento. Sí que si eres capaz de reconocer según qué cosas, si te entrenas, puedes, digamos, inclinar un poco la balanza y hacer que la siguiente experiencia sea un poco más auspiciosa, o sea mejor, ¿no? Tengas mejores condiciones para practicar y para poderte liberar. El bardo del sueño es importante en relación a la liberación porque los estados oníricos son buen terreno de entreno. Nos permite precisamente entender cómo funciona la conciencia y, digamos, desfragmentar la rigidez de la percepción o la proyección materialista que podamos tener o eternalista que podamos tener de la experiencia. Y el bardo de la meditación, pues no tengo que dar muchos detalles, es importante en el Buda Dharma porque es en estos estados profundos de meditación o es entrenando la atención y la introspección donde nos podemos hacer hábiles a la hora de precisamente transformar las causas y condiciones para podernos liberar, pero también podemos reconocer en ese momento, por ejemplo, del bardo del devenir u otros, la verdad, la naturaleza o el potencial, ¿no?, de la mente, el dharmata. Entonces, ¿qué tienen en común todos estos bardos? Pues que son momentos de transición donde la conciencia se encuentra sin sus apoyos habituales, sobre todo cuando hablo de los bardos en relación a la muerte. Son ocasiones de liberación o de mayor confusión, dependiendo del entrenamiento mental que se ha desarrollado durante la vida, durante el bardo de la vida. Y una de las... una de las partes principales de esta enseñanza normalmente es el énfasis en aprovechar la vida para practicar. Es la respuesta, ¿cuál es el mejor momento para prepararse para la muerte? O a qué me tengo que esperar, ¿no?, para prepararme para la muerte. Y no dejan de insistir los maestros y las maestras de esta tradición, que es
el mejor momento es ahora. O sea, no hay un mejor momento que ahora para empezar a prepararte para, eh, para morir, ¿no? Y empezar a eh, entender y a generar discernimiento que nos permita luego manejar, navegar, ¿no? Surfear de manera más audaz y más hábil estos bardos. Entonces, definiré brevemente cada uno de estos bardos y terminaré la sesión. El bardo natural de esta vida, como decía, es el bardo donde, pues esto, empieza en el nacimiento y termina en el momento de la muerte. Es el único bardo donde podemos practicar de forma consciente y deliberada. No es que nosotros no podamos practicar para nada, pero es en el que se puede hacer de manera más consciente y donde hay la oportunidad, gracias a el peso kármico de los elementos manifestados de esta manera en el cuerpo, podemos, digamos, em, tener a nuestra disposición herramientas que nos son muy útiles para transformar la mente. En el bardo de la vida, cuando tienes que hacer, tienes que ir a... cuando tienes una necesidad, tienes que generar causas y condiciones materiales para que esa necesidad se dé. Esto solo pasa en el bardo de la vida. Cuando estamos soñando, si pensamos en que queremos ir a una montaña, estamos en esa montaña. ¿Me explico? Diríamos, pues bueno, son todo beneficios en el sueño y otros bardos y es un problema la vida, ¿no? Y el cuerpo. No, por suerte el cuerpo nos frena, las condiciones materiales o los elementos nos frenan, porque nuestra mente no es muy lúcida. No sé si os habéis dado cuenta a esas alturas, pero no todo lo que aparece en nuestra mente es, digamos, material cosechable e interesante. Entonces, por suerte, ¿esto qué nos permite? Pues no solamente ser víctimas de nuestra propia mente, ¿no? Tenemos la materia que nos permite pues volver al cuerpo, cambiar la manera de pensar, ¿no? Frenar las dinámicas ansiosas, etcétera. ¿Mm? Entonces, esto, el bardo de la vida. Y luego hay, como decía antes, la oportunidad de practicar asumiendo los privilegios que supone nuestro renacimiento. Es ahora cuando podemos transformar nuestra mente de manera mucho más sabia, ¿no? Podemos prepararnos para morir y podemos darnos buenas condiciones, como plantar las causas de los frutos que nos gustaría recoger más adelante. Y entonces normalmente pues, hay enseñanzas sobre los preliminares. El segundo es el bardo doloroso del morir o este proceso de disolución de los elementos que decíamos. Esto lo tenéis a disposición en muchos lugares. Voy a simplemente leer ágilmente el proceso de disolución por la auspiciosidad de hacerlo en este setup, porque creo que pues, tiene sentido, pero no os preocupéis si no alcanza el boli. eh, será la misma lista que lea yo, la que encontraréis en todos sitios, espero. Si no, pues volved a mirar bien la fuente, porque es así, ¿no? O sea, no hay... Em, primero es, o sea, el proceso de disolución es que al morir los elementos físicos y mentales se disuelven en una secuencia precisa, ordenada, que marca esta progresiva desconexión de la conciencia del cuerpo, ¿no? Este momento en el que, pues, digamos, el karma físico, ¿no? Las condiciones físicas ya están tan al límite, ¿no? Se han deteriorado tanto que deja de ser sostenible la vida, ¿no? Entonces, fijaos que esta lista, de nuevo en la línea de lo que decía antes, esta lista se emplea a veces en espacios clínicos, o sea,
desde nuestra medicina, porque es una muy buena manera de ordenar y de entender cómo, mm, cómo alguien está seguramente a punto de morirse. Entonces, la tierra se disuelve en agua, primero de todo. Esto es lo que pasa. Cuando hablo de los elementos, hablo de verdad de los elementos. Nuestro cuerpo es básicamente una suma de estos elementos. La tierra se disuelve en agua. El signo externo de que la tierra se está disolviendo en agua es que el cuerpo pierde fuerza y peso, se siente débil y siente que se está desmoronando. El signo interno es que la persona siente como si fuera aplastada por una gran montaña. Esta es la sensación que se suele notar. Luego, el agua se disuelve en fuego. El signo externo es que los fluidos corporales se secan. La saliva ya no se orina, la lágrima, la transpiración, los labios se agrietan. El signo interno es que la persona siente como si estuviera flotando en una corriente turbulenta. El fuego se disuelve en aire. Externamente es que se disminuye el calor corporal y sobre todo desde las extremidades. Se pierde la capacidad de digerir y de tragar. El signo interno es que la mente se siente confundida, como si no pudiera reconocer pues lo que está pasando alrededor. El aire se disuelve en espacio o en conciencia. El signo externo es que la respiración se vuelve cada vez más irregular y superficial hasta cesar completamente. El signo interno es que la persona siente como si estuviera arrastrada por un fuerte viento y aparecen visiones luminosas y auditivas. Y luego finalmente, como el tránsito de esta última disolución en espacio, aparece una luz blanca creciente, cuando las energías que se dice como de causa paterna se disuelven, y luego una luz roja creciente, cuando las energías maternas se disuelven, y finalmente una oscuridad total que precede a la manifestación del Dharmata. Entonces, este proceso culmina con el cese completo de toda actividad física y mental burda. Desde la perspectiva budista, el momento de la muerte clínica, como decíamos, no es necesariamente el final, y puede haber una pausa durante. En ese momento se manifiesta la naturaleza de la mente. Entonces, esto sirve para reconocer este tipo de estados en nosotros, si nos estamos muriendo, o en quien estamos acompañando, evidentemente. Como digo, es bastante ordenado. No significa que tenga que pasar de manera paulatina, o sea, puede darse muy rápido, uno tras otro, o puede darse en periodos mucho más amplios, ¿no? Como en incluso días o semanas, depende de cómo. Pero son reconocibles cada una de estas etapas. Y vamos ahí al momento final, porque es quizás lo más relevante, o lo que donde no se suele poner tanto énfasis. Es crucial mantener una mente clara y estable. Eso es lo que es complicadillo, por eso es bastante importante practicar atención y la capacidad de sostener un cierto equilibrio atencional, porque mientras todas esas turbulencias y esos estados de incomodidad física, tenemos que poder mantener una mente lo más tranquila posible. Si la mente no está suficientemente tranquila, en el momento en el que se manifieste el Dharmata, ese momento final, se nos va a pasar. Y es bastante importante poderlo sostener, poderlo reconocer, porque eso es lo que va a permitir que la mente se vea a sí misma como lo más desnuda posible, ¿no? Digamos, lo que cohesiona todos estos elementos y nos hace tener un tipo de experiencia concreta, en el momento en el que se están disolviendo, hay como un bypass, hay un momento en el que digamos, la mente se ha desnudado, la mente está en su estado más libre, antes de empezar otra vez a generar ansiosamente como una relación burda, ¿no? Con los elementos propios o por la inercia kármica que va con ella, ¿no? Entonces, pese al karma, y eso es lo bonito, eso es lo la gracia de tener suficiente atención, pese al karma, puedes reconocer esa naturaleza
libre en ese momento al final de la última disolución. Es algo que si tuviéramos la suficiente capacidad podríamos reconocer también ahora mismo. No es algo que solo pueda pasar al final de nuestra vida o en el momento ese. Lo que pasa es que ahora es muchísimo más difícil, hay muchas capas y hay muchísima confusión, ¿no? Pero por poder podríamos, evidentemente, si entrenamos nuestra meditación y depende de qué prácticas hagamos, pues podemos liberarnos, como ha hecho el Buda y tanta otra gente, en vida, pero es ligeramente más fácil, dicen las enseñanzas, si no te acaba de salir del todo durante la vida, hacerlo en ese momento en el que por el propio karma los elementos se están disolviendo. Entonces ahí está bien tener muy claro ese momento. Cuando se está acompañando a un moribundo es un momento en el que intentamos, como sabemos que está yendo hacia ahí la cosa, que esté alerta y que pueda reconocer ese momento. Y forma parte del acompañamiento que se hace desde el Dharma, no perturbar la mente, crear un ambiente tranquilo, dar buenas condiciones, recitar como aquello que sabemos que puede pacificar el ambiente interno y externo, y en ese momento de la muerte clínica evitar pues hacer como muchas cosas, mucho ruido, mucho llanto, mucho drama, porque es un momento clave que si se hace bien y se escucha y se sigue un poco lo que si es practicante ya sabe o se le está guiando, puede ser un momento muy importante. Em, Como nos decía Chakdut Kadro cuando vino a explicárnoslo, es un momento en el que hay que evitar tocar las partes bajas del cuerpo y es un momento en el que si se puede es mejor tocar la coronilla o las partes altas del cuerpo. Las prácticas que se hacen ahí normalmente pues son POWA, que es la transferencia de conciencia, y otras que ahora no entraré en detalle. O se recita el Bardo Todol, el libro de los muertos tibetano. Luego, el Bardo Luminoso del Dharmata, que es en sí el que ya estaba explicando como el final de todo, tras esta disolución completa se manifiesta la naturaleza de la mente en su estado puro, que es la luz clara, y esta etapa ocurre tras la muerte física, pero antes de el devenir del renacimiento, ¿no? De la búsqueda de condiciones para volver a manifestarte. Pensad que esta búsqueda, esto es propio de nuestro estado ansioso, es lo que nos está pasando ahora mismo, que queremos que se acabe esta sesión, por ejemplo, para ir a hacer otra cosa. En esa cosa no encontraremos alivio, pero queremos irla a hacer. Esta sensación es la propia de estar en el bardo. No va a haber un alivio en esta siguiente cosa. Me sabe mal. Va a haber una cierta sensación de lo que llamamos nosotros sufrimiento del cambio, que es que porque ha habido un cambio hay una sensación de alivio, pero es un alivio circunstancial que irremediablemente nos proyecta a un siguiente estado ansioso y seguir posponiendo la felicidad. Ahora no, va a ser luego. A ver si pasa ya esto. Y en este, a ver si pasa ya esto, se nos escapa la mente, pues por ejemplo en este bardo del Dharmata, ¿no? Queremos que suceda algo más. Y quizás lo que ya está sucediendo está suficientemente bien. Quizás lo mejor que podríais hacer es estar aquí ahora. Y estando aquí ahora no estáis haciendo cosas raras, liándola en otro lugar. Abrirse a eso es abrirse a la luminosidad o al potencial de la mente, al presente, ¿no? Entonces, es una oportunidad de liberación si el practicante reconoce esa luz clara como su verdadera naturaleza, y ahí se puede alcanzar la liberación. Pero si no la reconoce, la oportunidad se pierde rápidamente y es fácil que por la inercia, como digo, porque es lo que nos entrenamos en vida, estemos como queriendo una siguiente experiencia, ¿no? Y entonces ahí aparecen lo que decimos visiones del bardo en ese momento, que es cuando aparecen pues, formas simbólicas que llamamos nosotros de sabiduría, que es en realidad la mente manifestada en diferentes maneras que responden a esa necesidad ansiosa. ¿Y cómo responden? Pues de manera pacífica, de manera irada, como es la propia mente. A veces dándonos buenos momentos y a veces dándonos malos momentos. Esa prisa, como nos pasará ahora, de entrada nos va a aliviar y vamos a decir, oye, pues qué bien, bueno, y nos va a permitir también recordar, oye, qué bien el día, ha sido interesante, esto y lo otro. Es como las manifestaciones pacíficas.
Y luego nos vamos a encontrar otra vez con el desasosiego, las manifestaciones airadas. No son visiones externas, y esto es importante porque a veces cuando se relatan experiencias cercanas a la muerte o visiones en relación ¿no? a experiencias de muerte, se ven como si fueran, como, ¿no? Pues Pepito me ha venido a buscar o se me ha aparecido la Virgen, ¿no? Pepito que existe y la Virgen que existe. Claro, para el budismo esto no funciona del todo así, como he intentado explicaros antes. Entonces no son manifestaciones externas, sino es la propia mente manifestándose de diferentes maneras, ¿no? Entonces el texto del libro tibetano de los muertos describe hasta 42 arquetipos pacíficos que aparecen primero, seguido de 58 arquetipos airados que aparecen después. Que estas visiones representan aspectos diferentes de esta mente despierta, pero que empieza ya a mostrar signos de como, digamos, ignorancia, ¿no? Si el individuo no ha entrenado su mente, puede sentir en ese momento miedo o sentirse atraído por esas visiones, ¿no? Dependiendo de cómo se manifiesten. Reaccionar en cualquiera de las dos direcciones es de nuevo perder el tren, es de nuevo caer en la trampa de la propia mente, ¿no? No reconocer que eso es una proyección de la mente, creer que eso está ahí, es Pepito que está ahí, o es la Virgen, o es un demoniete o lo que sea, es caer en la trampa de la propia mente. Es lo que nos pasa ahora mismo, pero de manera mucho más cruda y mucho más intensa, como sin los registros físicos, ¿no? Como simplemente, como cuando estamos soñando, ¿no? Que es pura reactividad emocional, ¿no? Perdonad. Entonces la clave es el reconocimiento y lo que se insiste y lo que se intenta en ese momento es que la mente reconozca que lo que está percibiendo es su propia proyección, nada más. Cuando se acompaña a alguien que está en ese proceso, a alguien que ya ha muerto y que está en ese proceso, se le guía de esta manera. Entonces, para entrenar esto hay que entrenarse en reconocer el Dharmata, en el Mahamudra o en meditaciones así más profundas. El reconocimiento de la naturaleza de la mente, básicamente. Luego, por último, y es, digamos, el último punto como que tiene un poco más de chicha, luego los bardos anexos los pasaré muy rápido, pero el siguiente es el bardo kármico del devenir. Que empieza cuando no se ha logrado la liberación en el bardo del Dharmata, que es lo que normalmente pasa. La conciencia entra en el bardo del devenir, que es un estado intermedio entre la muerte y el próximo renacimiento, es cuando esas ansias, ¿no? Ya están cogiendo forma y se están dando más condiciones para que se pueda renacer. Puede durar hasta 49 días, ¿no? 7 semanas, aunque a veces puede ser muy breve o a veces puede alargarse más, pero vaya, normalmente se dice que por cómo funcionan estos procesos suele durar 49 días. En este estado la conciencia ya no tiene cuerpo físico, pero adopta una especie de cuerpo mental, es decir, se cree que tiene, es como que hay una sensación de que está ahí, como más o menos se adapta a esa nueva circunstancia, ¿no? Extremadamente sutil, que se describe como similar al cuerpo en los sueños, ¿no? Esta sensación que tenemos cuando estamos soñando de que existimos de alguna manera. Es un cuerpo extraño, ¿no? Es sutil, muy maleable, muy cambiable, muy volátil, pero es como que tenemos la sensación de que existimos que somos de alguna manera una subjetividad. Y entonces aquí es cuando hay un poco de lío. La persona en el bardo puede ver la realidad física, la realidad física no puede ver mucho, o no a menudo, esta realidad del bardo del devenir. Los universalmente conocidos como espíritus o fantasmitas o cada uno, pues, en cada cultura se llama de una manera diferente, ¿no? Em,
El ser del bardo, el ser en el bardo del devenir está en un estado de gran vulnerabilidad psíquica. Sus emociones son muy intensas, como cuando estamos soñando. Su mente es extraordinariamente reactiva y los hábitos kármicos, es decir, los hábitos que ya tenía, tienen un poder descomunal. Es como cuando estamos, claramente, es la analogía que se hace siempre, como en un medio de una pesadilla, impulsados por miedo, por deseo, por confusión. Y lo que aparece durante este bardo son visiones, sonidos y experiencias que reflejan el karma de cada quien. Normalmente se dice que predomina una intensa sensación de búsqueda, de deseo, ¿no? Hay algo, es como que hay algo que hacer, hay algo que resolver, ¿no? Que como ya apuntaba antes, tiene que ver con este impulso ansioso, ¿no? Que forma parte de nuestra manera de vivir y es lo que hemos alimentado en vida. O sea, no hay nada diferente ahí, ¿no? Y entonces el impulso hacia el renacimiento se da cuando y es uno de los aspectos más importantes que se describe en el libro tibetano de los muertos, es que el ser del bardo del devenir es arrastrado por sus tendencias kármicas hacia un nuevo renacimiento. Y este proceso se activa cuando la conciencia percibe una escena donde se está dando ahí el próximo cuerpo. Vemos a nuestros futuros padres procreándonos, dice el libro tibetano de los muertos. Si el ser está, entonces depende de cómo, pues si se atrae, hay como unas pulsiones sexuales y tanáticas, ¿no? Y como pues la vida, deseo, rechazo, eso se da ahí de manera como muy, muy, muy primitiva y dependiendo de qué se dan pues unas condiciones de forma u otras condiciones de forma. Pero en cualquier caso, es como se explica. Ese momento es crucial porque si el ser Em, cuando entra, de nuevo, hay una micro oportunidad, logra reconocer esta visión como una proyección mental, en plan, esto de verdad otra vez, ¿no? O sea, como si por lo que sea tenemos ese nivel de lucidez, en plan, vemos copulando ahí a dos personas y decimos, ¿en serio? O sea, eh, si podemos evitar la compulsión del renacimiento, o sea, podemos dejar como, ese estado ansioso, como un momento en ascuas para, em, reconocer entonces lo que hay más allá, pero si no, nos vemos arrastrado por el deseo, entramos y empieza todo otra vez. Y entonces, finalmente, los 2 bardos adicionales, que es el bardo del sueño y el bardo de meditar. Como decía, el sueño nos va muy bien porque cuando, primero, cuando estamos entrando en un estado al dormir entramos en un estado intermedio, dejamos la vigilia, pero no morimos, ¿no? Entonces, ese estado onírico se asemeja al bardo, por su cualidad de proyección mental, por cómo funciona el cuerpo, decía, este cuerpo onírico es muy, muy parecido, se ve. Dicen las enseñanzas que soñando nos cuesta 7 veces más em, fijar, equilibrar nuestra atención y reconocer lo que está pasando, pues en el bardo es 7 veces más que en ese estado onírico. O sea, es realmente muy volátil, ¿no?, la experiencia, pero nos podemos entrenar en sueños a través del yoga de los sueños y otras prácticas para luego poderlo utilizar en el momento de los diferentes bardos. Entonces, hay varios beneficios en relación a practicar el yoga de los sueños, reconocer que estamos soñando, o generar su conciencia o atención cuando estamos soñando. Y luego el bardo de la meditación, que se refiere a los estados de práctica profunda donde se puede acceder a la naturaleza de la mente. Entonces, en esa experiencia de la meditación, cuando podemos estabilizar la mente más allá de los pensamientos o entender qué hay más allá de las cadenas de pensamientos o cognitivas, pues eso es similar a la luz clara que aparece en ese bardo luminoso del Dharmata. Entonces es muy importante entrenarse aquí. Y como veis, todo de lo que se trata, o la enseñanza de los bardos, que evidentemente se puede hacer de manera mucho más extensa y lenta, y profunda y sin prisa, em,
sirve o tiene solo un propósito, que es reconocer, reconocer que estás pasando por ese proceso o reconocer la mente para poderla liberar de su autoengaño, para la liberación, ¿no? Y no hay otra cosa que este objetivo de reconocer la naturaleza de la mente, y cada bardo es una oportunidad para soltar, para despertar, para liberarse, para dejar de autoengañarse. Así que la propuesta es que aprovechemos este bardo para generar atención e introspección y que sepamos cómo funciona todo esto para poder acompañar y, en última instancia, para em, guiar nuestro propio proceso o ser afables ante cuando escuchemos guía, decía esta mañana un poco en broma, como si alguien nos guía, ¿no? Si sabemos, ya lo hemos estudiado, si lo tenemos más o menos integrado, va a ser más fácil escuchar y hacer caso en esos momentos en los que hay tanta confusión, pero sobre todo lo más importante es tener la capacidad de discernir en esos momentos. Entonces eso se hace a través de em, el la acumulación de mérito y de sabiduría. Eso se hace a través de la práctica, o sea, a través de generar eh, atención y equilibrio atencional y capacidad introspectiva, pero también a través de la sabiduría, ¿no? A través de haber entendido cómo funciona la mente, haber entendido cómo funcionan estos procesos, y por suerte o por desgracia, la vida nos trae muchas de estas experiencias, sea que, ¿no?, que tenemos que acompañar o, bueno, en nuestro entorno o no, pero al final la muerte forma parte del el paisaje habitual, ¿no? Si no forma parte la muerte del paisaje habitual, algo estamos haciendo mal, algo se nos está escapando. Entonces tenemos que aprovechar la manifestación de la impermanencia y la muerte en nuestro entorno para observar y contemplar en nosotras cómo nos afecta, ¿no?, la degeneración y la finitud, y poder responsabilizarnos de ello para liberarnos, en definitiva, y en última instancia liberarnos para poder beneficiar a todos los seres. Así que espero que haya servido para generar más algo de esa sabiduría esta sesión, y si os parece bien dedicaremos los méritos, que es la manera que tiene esta tradición de concluir las enseñanzas, para que no solamente redunden en nuestro propio beneficio, sino que redunden en el beneficio de manera indiscriminada de todos los seres.